Mis amados hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar la enseñanza de este domingo. Señor Jesucristo, Padre amado, a ti me dirijo esta mañana, Señor, para darte las gracias por permitirme preparar este mensaje. Te pido que me guíes, me orientes, que tu Espíritu Santo, que está en mí, Señor, hable esta mañana acerca de este tema tan hermoso de Romanos capítulo 2. Bendice a cada persona que mira y mirará este mensaje. Derrama tus bendiciones en ellos. Y gracias, Padre mío, una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos el capítulo 2 de Romanos desde el versículo 1 al 16. El mismo título que tienen vuestras Biblias es el título que he puesto para este mensaje, que es el título El justo juicio de Dios. Algo importante que nosotros tenemos que mirar para comprender la lectura, el mensaje de esta mañana, es el título. El justo juicio de Dios. Allí nada más podemos entender que el día del juicio, Dios juzgará con justicia, porque Él es el único justo. No hay otro justo como Él. Entonces, aquí vamos a entender cómo Dios, a través de nuestro hermano Pablo, nos habla del juicio que será en el futuro. Voy a leer los primeros 4 versículos para hablar acerca de ello. Versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bien, en estos primeros 4 versículos quiero hablar de quiénes van a juzgar. Indudablemente nosotros hemos aprendido normalmente que Dios es el juez justo, que Jesucristo es el que va a juzgar. Pero permítame decirles que hay algo que quizás no hemos entendido muchas veces que leemos la palabra, porque a veces se nos va, no podemos captarlo todo, pero voy a llevar algunos párrafos bíblicos para demostrar que los santos van a juzgar al mundo. ¿Quiénes son los santos? ¿No? Los hombres, mujeres que un día se arrepintieron, que un día entregaron su vida a Jesucristo y que le han servido a tiempo completo, a medio tiempo, a cuarto de tiempo, le han servido como obreros a Jesucristo. Ellos son los santos, los vil pecadores que fuimos antes, que por la sangre preciosa Él nos limpió, nos purificó, quitó nuestros pecados para hacernos los santos del Altísimo. ¿En qué me baso para decir que el juicio de Dios lo van a llevar a cabo todos los santos? Lógico que Dios ya dio las reglas, ya dio la normativa del juicio. El juicio, en primer lugar, va para todas las personas que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Eso ya lo dio Dios, ya está hecho. Eso está escrito en varios párrafos de las Escrituras. Y en Apocalipsis también. Todos los que no están sus nombres
inscritos en el libro de la vida, esos van a ser juzgados. Los va a resucitar el Señor para juzgarlos, porque Dios no juzga a muertos. Pero veamos en el tema de que nosotros seremos los jueces, los que juzguemos, nosotros los santos. Vamos a ir en primer lugar a entender Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3. En primer lugar vamos a mirar allí para comprender lo que acabamos de leer, que dice, tú que juzgas, vas a ser juzgado. Entonces vamos a ver aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3, con el 5, hasta el 5, dice, no juzguéis, eso es lo que nos dice Dios, no juzguéis para que no sean juzgados. Nosotros cuando estamos aquí en la tierra, estamos prohibidos de juzgar a nadie. Mientras estoy en la tierra no soy juez. Mientras tú estás aquí en la tierra no eres juez. Así que no nos toca hoy en la tierra juzgar a fulanito, al sutanito o a la menganito. No. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgas seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 2, ¿no? Del 1 al 4. ¿De quién se trata? ¿A quién se refiere aquí en este párrafo el Señor? Indudablemente, aquí se refiere al incrédulo. No se refiere al creyente. El creyente, el que ha nacido de nuevo, ya no juzga a nadie. Yo no voy a juzgar a mi esposa si es salva o no es salva. Yo no voy a juzgar a mis hermanos si son salvos o no. Pero el pagano, el incrédulo, está acostumbrado a juzgar por quítame esta paja a todos los que se cruzan en su vida. Porque así enseñó Satanás, que hagamos lo que no le agrada a Dios. Yo cuando era pagano juzgaba, pero yo no sabía estas cosas. Yo no leía las Sagradas Escrituras. Ahora que lo leo, digo, esto es para el incrédulo. ¿Pero qué es para el creyente? Vamos a ir a ver en 1 Corintios, capítulo 6, del 1 al 3. 1 Corintios 6, del 1 al 3, hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿A qué se refiere este versículo? A los hermanos en la iglesia, en la congregación. Si hay alguien que falló o que prestó dinero, por ejemplo, y el otro no le quiere pagar, ¿qué hace normalmente el ser humano? Seguramente que le firmó un documento. Entonces quiere demandarlo a la Corte Suprema, pero para eso la primera instancia, aquí el Tribunal de Justicia de la Libertad. Entonces quiere ir, dice, a juicio delante de los injustos. Y no va a hacer juicio delante de los santos. Entonces, eso es para arreglarlo ahí en la iglesia. Eso es lo que está dando a entender. Pero sigamos del otro. ¿O no sabéis, escuchen claro, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí está bien claro lo que Pablo está hablando. Los santos
los hijos auténticos de Jesucristo, aquellos que han consagrado su vida y han pasado del 30% para arriba, Dios los ve santos 100%, porque Él, Jesucristo, nos va ayudando día a día para que lleguemos a ser santos un poco más. 31, 35, 40, 45, 50. Y cuando el día que venga en el arrebatamiento, enviará a sus ángeles para que nos hagan perfectos 100%. O si Dios lo permite, morimos antes del arrebatamiento, con la muerte se completa ese 50% que le faltaba al creyente. Entonces aquí nos está diciendo bien claro: o no sabes que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, sois indignos de juzgar estas cosas pequeñitas, estas cosas de arreglar. Hermanito, voy a demandarle al otro hermano porque le presté 1000 soles y no me quiere pagar. Voy a demandarle, ya tengo mi abogado. ¿Acaso nosotros no podemos juzgar, llamar a los dos hermanos cómo es el asunto y solucionar estos casos tan pequeñitos? Si vamos a juzgar al mundo, hoy los creyentes tenemos que aprender a juzgar cosas pequeñitas. Que el hermano habló mal de mí, que el hermano chismeó de mí. Hoy, aquí nosotros tenemos que aprender a ser jueces. Eso nos dice la palabra. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Qué bendición de nuestro Padre. No solamente vamos a juzgar a los incrédulos, sino también vamos a juzgar a los ángeles rebeldes, porque no es a los ángeles fieles. Aquí tenemos casi demostrado esto, pero quiero ir otro pasaje para que nos dé más fortaleza de saber que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Vamos al Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 23. Ahí vamos a encontrar otra expresión clara. Unos 400 años antes de Cristo, Dios le dijo a Daniel que escribiera lo que aquí está escrito. En capítulo 7, en primer lugar, versículo 9. ¿Dónde estamos? El 9. Acá está. 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí nos revela dos cosas. Fueron puestos tronos, dice. No dice un trono. Tronos. ¿No? Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco. ¿Quién es él? Jesucristo, nuestro Dios. El Padre. Él se sentó en su trono, ¿no? Y bueno, y dice sus características. Pero versículo 22 del mismo capítulo 7 de Daniel, escúchenlo y léanlo y márquenlo en su Biblia. Dice: hasta que vino el anciano de días y se sentó, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El versículo que acabo de leer nos dice bien claro que nuestro Señor Jesucristo, cuando regresó a su trono como el anciano de días, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, que es lo mismo, Él da el juicio a su pueblo, a los santos del Altísimo. Claro, tenemos bien claro que ya
más del 50%, quizás 70, 80, ya está escrito en los cielos. Los que están en el libro de la vida jamás van a ir a juicio. Jamás. Pero falta ciertas partes del juicio que nos los delega a nosotros los santos. En Apocalipsis 20, vamos a ir a Apocalipsis 20 para mirar un poquito qué nos enseña Apocalipsis 20. Quiero leerlo, porque podría decirlo de palabra, pero quiero leerlo, hermanos, para que quede bien preciso en nuestra mente y ustedes lo miren ahí donde está escrito, porque para eso es los versículos, para que demostremos que lo que hablamos está en la palabra. No podemos hablar cosas que no están en la palabra, porque seríamos hipócritas, mentirosos, pero demostramos con la palabra. Ahora en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, ¿qué dice? Y vi tronos, otra vez, tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Hasta allí nomás me quedo, porque el resto habla de la resurrección, de los que pasaron la gran tribulación. Pero esta primera parte es bien clara. Y vi tronos, y se sentaron sobre estos tronos los que recibieron facultad de juzgar. Así que, hermano, hermana, prepárate, porque un día vas a juzgar. Y yo siempre me pongo a pensar, si solamente hay un articulado, nada más uno, que Dios ha dado, los que no están inscritos en el libro de la vida, esos los va a resucitar del Hades y los va a llevar vivitos, con vida, se van a alegrar porque hoy van a ir al cielo, sí, van a ir al cielo por el tiempo de juicio nada más. Entonces ellos van a estar felices que ahora Dios los lleva al cielo de los cielos. Como religiones engañosas, dice, sí, Dios a todos nos va a llevar al cielo, a todos, sí, a unos para juzgar y a otros para ser juzgados. Ahí está la diferencia, que no lo aclaran. Sí, todos vamos a estar en el cielo, los creyentes, los santos, para ser jueces, y los incrédulos, que los saca del Hades, los van a llevar, sí, les va a resucitar, van a tener vida, vida eterna también, pero su destino de vida, el lugar donde vivan, es el lago de fuego y azufre. Aquí lo dice, el juicio termina, ¿no? Y el versículo 15 del capítulo 20, bien claro dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre por la eternidad, donde ya está la bestia, el falso profeta y Satanás el diablo, a vivir eternamente en ese lago de fuego y azufre. Bien, entonces ya vimos que nosotros vamos a ser los que juzguemos un día. Terminamos este primer párrafo. Voy a leer el segundo párrafo, ¿ya? Por favor, el segundo párrafo es Romanos 2, 5 al 11. ¿Qué nos dice? Entonces ya el primer párrafo, no se olviden, nos habla que los santos juzgaremos al mundo. Entonces, el juicio, el justo juicio de Dios, Él ya puso la normativa que es el 70%, pero nosotros, ¿en qué vamos a juzgar? Seguramente, como siempre hay en el mundo, abogados que asesoran, que le dicen, tú di esto, para que el juez los crea y te saque de fuera, no te lleve preso. Entonces la gente, ¿cuál va a ser? Cuando aparezca ahí los que están inscritos en el libro, los que no están inscritos en el libro de la vida, se van al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mucha gente va a decir, Señor Jesucristo, por favor, pídele la palabra. Le van a conceder. ¿Qué va a decir la gente? Señor, yo nunca supe.
que era necesario que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Me vas a mandar por lo que yo ignoré. Nadie me habló, te lo juro. Diosito lindo, así va a ser la gente, asesorada por su abogado el diablo. Porque Dios, si hay una persona que nunca supo, no lo va a mandar, porque no es un Dios injusto. Entonces ahí vas a ser juez, ahí voy a ser juez. Esa persona, de repente yo le hablé de la palabra, yo le hablé que su nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Esa es la meta hoy que vivimos aquí en la tierra. Y seguramente Dios me dirá: Carlos, Señor, ¿conoces a ese hombre? Yo le diré: sí. ¿Le hablaste del Evangelio? Sí. ¿Le hablaste que es necesario que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Sí, Padre. ¿Qué hará la persona? Se irá al lago de fuego y azufre. En ese aspecto pienso, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, que vamos a ser jueces. Allí, porque no vamos a ir en contra de la única regla. Todos los que no están inscritos su nombre en el libro de la vida se van al infierno, al lago de fuego y azufre. Pero nosotros seremos testigos de mucha gente que querrá decirle: Señor, nadie me enseñó. Bien, veamos la segunda parte, versículos 5 al 11. Dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primero y también al griego, pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios va a juzgar tanto a judío como a gentil o griego, que le llama acá, porque todos los que sin ley, ahí nomás, hasta allí, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué nos habla en este aspecto que hemos leído? Que Dios, nuestro gran Dios, así como tenemos mano derecha y mano izquierda, Él también tiene mano derecha y mano izquierda. ¿Pero qué tiene en la mano derecha? El amor. El amor de Dios está en su mano derecha. ¿Pero qué tiene en su mano izquierda? La ira y el enojo santo de Dios. Y Él es Dios justo. No hace acepción de personas. Nadie va a decir: Diosito, te ruego, no me dejes ir. No va a decir: ya te perdono en última hora. No. Mientras tenemos vida, es el momento exacto para que tú, yo y quien sea, doblemos rodillas ahora para decirle: Diosito, perdóname por lo malo que fui, soy todavía. Pero ya no habrá perdón. En el día del juicio ya no habrá acepción de personas. Y serán judíos primero, porque Dios fue primero los judíos. El Evangelio de Dios vivo que vino fue primerito a los judíos. Los rechazaron. Dios vino a los gentiles. Cuando ya lo rechacen los gentiles, cuando no haya ninguno que le interese, y Dios sabe, Él viene. Y se va de nuevo a los gentiles. A los judíos. Así es la regla de Dios. Pero viendo aquí en lo que acabamos de leer, aquí tenemos el amor y la ira de Dios. Vamos a ver del amor un versículo muy conocido, pero quiero leerlo para que quede grabado
en tu Biblia y tú lo mires. Vamos a Juan 3, 16 al 17. Muy conocido por todos y algunos lo sabemos de memoria. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no vino a la tierra con el fin de matar, de condenar. Él no vino a condenar, hermanos amados, sepámoslo bien. Él no vino, no se hizo hombre para ir a morir, para condenar, sino para salvar al mundo. Antes dio la ley, los profetas, para que todo aquel que cumpla la ley y los profetas no sean condenados. Lamentablemente, lee toda la historia antigua. El pueblo de Israel echó a la espalda la ley, echó a la espalda la voz de los profetas. Entonces, en su grande amor, vino en nuestra era cristiana para Él llevar en esa cruz nuestros pecados, para dejarnos señal para lo que después de Él hemos nacido y vivido, para que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras, porque aquí está escrito el por qué y para qué vino Dios y se hizo hombre. No vino, como acabamos de leer, para condenar al mundo, porque nos ama al más vil pecador. Él lo ama, porque no vino para condenar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que Él muera por ti. Es decir, no la primera muerte, la segunda muerte. La primera muerte, 90 y tantos % pasaremos ese momento cruel, doloroso para nuestra familia. Otro grupo pequeño, no llegaremos a esa dolorosa muerte, porque seremos arrebatados, como dice nuestro Dios a través de su palabra. Entonces, han pasado ya más de 2000 años y el amor de Dios está ahí, esperando día a día que se entreguen, que vengan hombres, mujeres, pecadores, reconozcan sus pecados, se arrepientan y vengan a los pies de la cruz de Cristo. Y allí entreguen su vida para que Él los purifique y los salve. Entonces vemos, en el amor de Dios, Él no vino a matar, vino a salvar. Pero, como nos habla de un juicio, y nos dice que Dios no hace acepción de personas, entonces ahí vemos que separa en dos, así como la mano derecha y la mano izquierda en dos. En un lado la vida eterna, en el tercer cielo, para todos los que hacen lo bueno. Todos los que un día nos arrepentimos, tenemos que hacer lo bueno, no lo malo. Para todos los que hacen lo bueno, entonces nos da vida eterna en el tercer cielo, en la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Ahí vamos a vivir. Pero también tiene la otra opción, porque el hombre elige. Dios no obliga a nadie. En la mano izquierda tenemos la ira, el enojo de Dios. Y entonces, ¿para quiénes son esos? Para los que hacen lo malo. ¿Se dan cuenta? Ese tiene que ver con el justo juicio de Dios. Dios es justo. Pone dos opciones. Escoge tú, la derecha o la izquierda. Tú tienes que escoger. Y si escoges la derecha, nunca te desprendas, porque Satanás te va a buscar, te va a ofrecer cosas humanas, deliciosas, para que tú pases a la izquierda.
Pero si tú estás firme, pendiente, todos los días leyendo tu palabra, todos los días orando, todos los días pensando en el Altísimo, no te suelta, te tiene aquí, a su derecha, porque vida eterna en el tercer cielo nos espera. Bien, y como siempre dice, primero al judío y después al griego o gentil. Entonces en el punto 3 ya nos separa estos dos puntos. Vamos a leerlo primero, el punto 3. Entonces vimos el primer punto, los santos juzgarán al mundo. Vimos en el segundo punto el amor y la ira de Dios. Vamos a ver ahora en el tercer punto, ¿qué nos dice? Nos pone la ley, por un lado, y al que tiene ley y al que no tiene ley. Miren, dice versículo 13, desde el 12, perdón, ¿ya? Se refiriéndose al judío primerito. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores, no son los oidores de la palabra, de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nos habla el primerito de los judíos, porque la ley vino para los judíos, para ellos vino, no para los gentiles. Entonces miren ustedes, ¿qué les dice a los judíos? Los identifica como que ellos están bajo de la ley de Moisés y los profetas fueron dados, entiéndalo pueblo, para los judíos, no para nosotros los gentiles, para los que están bajo la ley. Entonces ellos serán salvos, ¿quiénes? Los oidores de la ley serán juzgados por la ley. Los oidores, escuchémoslos bien, los que solamente oyen la ley, van a ser juzgados con la ley, lamentablemente. Escuchen la otra, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué significa eso? Que Dios dio la ley a los judíos, ¿para qué? Para que ellos cumplan, sean hacedores de la ley. Lamentablemente lee todo el Antiguo Testamento, hasta en la época que vino Jesús. ¿Qué eran los judíos? Oidores de la ley, lo sabían de memoria la ley, pero ¿la practicaban? No la practicaban, léelo, porque por eso justamente Dios le envió prisionero de nación en nación a los judíos, por eso, porque hasta los reyes se entregaron a las prácticas diabólicas de los pueblos de alrededor, se casaron con las hijas de los reyes de alrededor y adoraron a sus ídolos, que era lo peor. Adorar a un ídolo es sacarle la vuelta a Dios. Dios es invisible, no es visible, no es un ídolo mudo, ni un ídolo que hable, porque el diablo podría hacerlo hablar a un ídolo. Dios invisible, y que vive ¿dónde? Aquí, en nuestros corazones. Pero para los judíos, hasta hoy, que no creen en Jesucristo, sigue valiendo en validez su ley y Moisés, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, salvo alguna partecita pequeña, que hay judíos creyentes en Cristo, salvo para ellos. Entonces el que tiene su ley, si no es hacedor de la ley, será condenado por su propia ley. Vamos a ver la otra partecita que se refiere a los gentiles, versículos 14 y al 16, que nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí habla del gentil, nosotros no tenemos ley, a nosotros no nos involucra la ley de Moisés ni los profetas, así que bien claro Dios lo dice. Así que hermano, no tengas duda cuando alguien viene que no guardas el sábado, que no cumples la ley, no le hagas caso.
posiblemente es judío, que se vaya allá a Israel, porque la ley es para los judíos. Aquí bien claro dice, porque en cuanto a los gentiles que no tienen ley, para nosotros no es la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Ah? Claro, por naturaleza nosotros decimos, no robo, no mato, tengo un Dios, lo adoro a Él, no, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo, no miento, no hago esto, no tengo codicias, por naturaleza. Entonces dice que por naturaleza ellos hacen lo que es la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué dice ahora? Si para el judío tiene su ley, pero el que solamente oye la ley, pero no es hacedor, es condenado. Pero para el judío, que no solamente oye su ley, sino es hacedor de la ley, lo cumple la ley, ese será salvo. Ahora, el gentil, no tenemos ley nosotros. Así nos dice bien claro, los gentiles no tenemos ley, pero por naturaleza hacemos todo lo que dice la ley, ¿no? Y entonces la ley está en nosotros. Pero qué importante que dice que la ley ha sido escrita en dos lugares para el gentil. Una, en su corazón, en nuestro corazón, y otra, en nuestra mente. Aquí viene Jeremías 31, del 31 al 34. Léelo. Ahí está, ya hemos predicado el nuevo pacto. Ahí está. Jeremías, 450 años antes de Cristo, predicó, habló de un nuevo pacto, anulando el antiguo pacto de la ley. Aún para los judíos, pero no lo quisieron aceptar. Y Pablo lo escribe 2 veces en Hebreos, capítulo 8, capítulo 10, otra vez el nuevo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Lo que aquí dice, nosotros no tenemos ley, pero la ley está escrita acá, en mi corazón y en mi mente. ¿Cómo? Cuando tú has recibido a Cristo para que viva en tu corazón, Él ha entrado con su ley. Cuando tú has recibido al Espíritu Santo, Él ha entrado con su ley en tu mente y te ha sellado aquí para el día del arrebatamiento. Entonces, ahora nosotros ya no nos interesamos por la ley escrita en piedra o escrita en rollo. Ahora nos interesa que Dios está escribiendo su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y cuál es la función de nuestra mente? Acá tenemos nosotros dos cositas en la mente muy importantes que nos diferencian de los animales. Tenemos uno que se llama conciencia, que los animales no lo tienen. Otra que se llama razonamiento, los animales tampoco lo tienen. Entonces, esas dos partes fundamentales que tenemos en nuestra mente, nuestra conciencia, que está aquí en este cerebrito, y nuestro razonamiento, van a cumplir funciones positivas para nuestra vida, porque Dios ha escrito su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra conciencia? Nuestra conciencia cada día nos va a dar testimonio de lo que está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, porque vendrán tentaciones y vienen tentaciones para robar. Pero nuestra conciencia dirá, no, porque no le agrada a Dios, Carlos. Vendrá a nuestra conciencia una mujer hermosa. ¿Y qué dirá en nuestra conciencia? ¡Ey, Carlos, no! Tu esposa.
Ahí actúa nuestra conciencia, nos da testimonio qué es lo bueno, qué es lo malo, y nos apoya y nos dice, no, haz lo bueno. Qué linda nuestra conciencia donde habita el Espíritu Santo. Pero quede en nuestro razonamiento, hermanos. El razonamiento es la razón. ¿Qué es razonar? Esto es blanco, esto es negro. Esto es duro, esto es sensible. Razonamos. Vamos a comer un pan que está de 4 días. Apenas metemos, al tocarlo nomás, nuestro razonamiento dice, no, ese no como porque está como piedra. Razonamos. No así los animales que no razonan, comen lo que encuentran. Entonces usamos nuestro razonamiento y el razonamiento nos lleva a comprender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y si tú haces algo malo, te acusa un día el Señor. Si tú en tus razonamientos adrede le has hecho algo malo, te va a acusar Dios a través de tus razonamientos. Pero si tú rechazaste lo malo, Dios te va a defender un día. Por eso dice que el razonamiento acusa o defiende el día del juicio. Pero permíteme terminar con la última parte del versículo 16, que lo voy a volver a leer. El versículo 16, que nos dice, el versículo 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquí tenemos que ver ya una forma, una normativa, así como tienen aquí en el Perú, para juzgar hay las leyes, ¿no? La Constitución, las leyes del derecho, al que roba, al que viola, al que hace, hay leyes, ¿no? Entonces, Dios ya no va a juzgar con leyes, ni judías, ni gentilescas. ¿Con qué va a juzgar ahora? Con su evangelio, por medio de Jesucristo. Para eso vino Él, a enseñarnos evangelio. Entonces, Él va a venir a juzgar con el evangelio. ¿Y qué dice? Que el evangelio juzga Dios por medio de Jesucristo todos los secretos de los hombres. Cuando hago algo en secreto que no lo sabe mi familia, lo sabe Dios. Quizás mi familia no se entere nunca, pero Dios lo sabe. Por eso el evangelio de Jesucristo es el encargado de juzgar los secretos de los hombres. Así que por favor, apréndete bien qué es el evangelio. El evangelio solamente lo puedes conocer con los 5 dedos de tu mano. Con los 5 deditos de tu mano, para que nunca te olvides. ¿Cuál es el primer punto? Que Dios vino y se hizo hombre. Ya, lo añades lo que quieras, lo completas con lo que está allí, pero la parte fundamental es que Dios se hizo hombre como nosotros. Así, hombre, ser humano. Ese es el punto 1. Entonces eso tienes que creerlo. Cuando tú crees que Dios se hizo hombre, caramba, eso transforma tu vida. Por eso dice, la salvación es por creer, por la fe. Porque si tú no crees, no tienes fe en Jesucristo. Entonces, lo primero que tienes que creer es que Dios se hizo hombre. Ya lo complementas, que puso su espíritu en el vientre de María. Pero fundamentalmente Dios se hizo hombre, 100% hombre. Número 2, sufrió como nosotros los seres humanos, desprecios, críticas, golpes, sufrió y murió en una cruz.
Apúntalo bien en tu mente. Ese hombre que Dios se hizo hombre, y siendo Dios porque no perdió su naturaleza divina, solamente antes de morir, la naturaleza divina salió para que muera. Salió para que muera. Por eso no recuerdan una de sus palabras. ¿Qué dijo Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era hombre 100%, ya no había nada de Dios en ese momento, porque Dios no muere. Murió el hombre. Entonces, Dios se hizo hombre, sufrió, murió en la cruz. Tercer punto, resucitó. Puntos básicos que tenemos que creer. Resucitó al tercer día, el primer día de la semana. Se fue, después de 40 días se fue a su lugar que vino, al tercer cielo. Y el número 5, pronto viene su segunda venida. Y su segunda venida, hermanos amados, comprende desde el día del arrebatamiento hasta el día de la segunda venida real, que va a venir según el capítulo 20, para pelear, pero ya no pelear, para solamente derramar fuego del cielo y destruirlo al diablo y a toda la humanidad seguidora del diablo. Así que 5 partes fundamentales de las cuales nosotros tenemos que creer. Esos son solamente: Dios se hizo hombre, murió, resucitó, se fue o regresó al cielo y pronto viene. Nos falta la última partecita, el dedo meñique falta nada más. Pronto viene. Y si tú crees eso, no vas a ser juzgado, porque Dios ha dicho en sus prédicas, Jesucristo dijo en sus prédicas: el que cree en mí será salvo. El que cree en mí será salvo. Yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida. Cójanse de mí y yo les llevo al cielo, de los cielos. Entonces, tenemos ya ahora nuestra salvación, ya no por obras, sino por fe en Jesucristo, nuestro Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Jesucristo es nuestro verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. Que Dios los bendiga y vivan estos mensajes de nuestro Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Cuida de tus santos, que juzgaremos mañana al mundo. Nos has dado lugar para juzgar al mundo. Oh Dios mío, qué grandeza. Hay que prepararnos día a día leyendo tu palabra para creer tu sagrado y lindo evangelio, porque a través del evangelio juzgarás los secretos de los hombres. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.